y bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a presentar el artwork o el coleccionable del Mercedes Unimog 406. Vehículo muy emblemático en Alemania, muy reconocido, todo se sigue fabricando hasta hoy en día. De hecho, este coleccionable aquí en España no va a llegar. Igualmente es de Hachette, como podemos ver aquí es Hachette, y nos explica un poco la historia de este vehículo que se forjó su fama después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque no se pudieran fabricar vehículos tipo camión, coches y todo eso en los primeros años, aquí consiguieron construirlo porque lo vendieron a los aliados como vehículo agrícola, que también estaba pensado en su día de hacerlo agrícola. Aquí vemos las piezas que vamos a montar hoy, todo esto, y aquí tenemos la historia del vehículo. El Unimog, un hijo de muchos padres. De hecho, la historia remonta al 1935 o a mediados de los años 30, es decir, preguerra mundial. El ingeniero que lo diseñó o tuvo las primeras ideas ya lo tenía concebido como un vehículo agrícola, es decir, que fuera un todoterreno, que pudiera llevar carga, que pues se pudieran acoplar diferentes útiles como segadoras o cortadoras o lo que sea, y como podemos ver en esta foto se utilizaba para la plantación, es decir, tenía añadido una pieza, la gente se sentaba encima y entonces iban poniendo las semillas o las plantas que iban a poner y todo eso. Aquí lo podemos ver en su función como en lo que es el forestal, en esta imagen de aquí, y aquí lo vemos en su función agrícola, es decir, aquí en este caso está removiendo la paja. Bastante interesante como segadora, cosechadora, es decir, el vehículo, al ser todoterreno, podía llevar hasta, y ser vehículo agrícola, podía llevar hasta 2 remolques, que eso se lo hizo muy interesante a los vendedores de carbón en Alemania, porque a partir del 61 o 62 se prohibió utilizar 2 remolques con un camión, y entonces ellos no podían entrar a la ciudad para descargar, para hacer en una ruta, hacer muchos clientes. Entonces se dieron cuenta que este todavía estaba dado de alta como vehículo agrícola y los vehículos agrícolas podían llevar 2 remolques, entonces aprovecharon este vehículo para hacerlo. Vemos como el útil acoplado al lateral, lo que había segado lo echaba ya directamente dentro. Es decir, un vehículo bastante interesante, que la gente se piensa que es posguerra y resulta ser que es de preguerra todavía. Quiere decir que es un invento anterior a la Segunda Guerra Mundial y esto y tal cual. Escala 1.8, hecho por Hachette, solamente disponible en el mercado alemán, suizo, luxemburgués o austríaco, y de momento aquí a España no nos ha llegado y creo que no va a llegar porque esto es relativamente, como diría yo, relativamente localizado a este mercado, porque es donde más se ha visto. Ya en fascículos más adelante veremos cómo va cambiando la historia. Voy a enseñaros las piezas que vienen. Es decir, ya sabemos que esto no es una cosa muy típica. Aquí nos vienen las primeras piezas: el parachoques, la parrilla con su pieza interior, el nombre del Unimog 406, los soportes del parachoques, embellecedores, la estrella de Mercedes, el bulón del enganche, el destornillador típico y los diferentes tornillos que necesitaremos en este.
Si nos fijamos, otra vez AM, AP, AM va en metal, AP va en plástico. ¿Qué es lo que tenemos aquí de plástico? Es esto. Esta es la, de momento, y esta y los embellecedores son las únicas piezas de plástico en esta entrega. Pues entonces, ahora vamos a proceder al montaje. Putin. Según las instrucciones, comenzaremos por la parrilla, por esta pieza en concreto. Y por lo que es el protector del radiador. Es decir, le tenemos que dar la vuelta, que se nos quede así. Y como tenemos esta forma aquí, introduciremos esta pieza simplemente así. Y mediante unos tornillos AM, que son estos, y el destornillador, bueno, mi destornillador, atornillaremos todas las piezas, esta pieza con el marco de la parrilla. No apretemos del todo al principio, por si se tiene que mover un poco. El orden de cómo lo hacéis, cómo lo montáis, es diferente en todas las maquetas, eso cada uno a su gusto. Depende de lo que le vaya bien, si es zurdo, si es diestro, si le gusta más de cabeza para arriba, cabeza para abajo. Bueno, pues lo que habíamos dicho, este vehículo fue diseñado, o digamos las primeras ideas surgieron a mediados de los años 30, y después de la Segunda Guerra Mundial pues había una falta de vehículos agrícolas. Y este hombre pues tuvo la idea de, oh, yo había diseñado esto, o había pensado esto, ahora lo voy a ver. Y se encontró con varios ingenieros que le apoyaban, que los conocía de trabajos anteriores. Hizo los bocetos, presentó los bocetos al comandante militar, y este los aprobó para la construcción del prototipo. Y una vez construido el prototipo, lo presentaron otra vez. Los aliados vieron la utilidad de este vehículo y no se lo pensaron dos veces, dieron la aprobación para la construcción y liberaron los materiales necesarios. Eso hablamos del 1945. En octubre del 46, digamos, 1945, acaba la Segunda Guerra Mundial. A principios del 46 presentan este vehículo o esta idea, y en octubre del 46 ya está funcionando el prototipo. Ahora volvemos a dar la vuelta a esto y fijándonos que tenemos 3 dientes, lo introduciremos en los agujeros correspondientes del protector del radiador. Y esto va simplemente a presión. Ya tenemos montada la famosa estrella de Mercedes. Y ahora procederemos al montaje de los alerones. Siempre vigilando que pongamos los pivotes en los agujeros.
el primero y el segundo. No me he acordado, fijaros que aquí están los restos de donde estaba enganchado al marco cuando hicieron la inyección del plástico, y yo los he puesto para abajo para que no se vean tanto si uno mira el vehículo desde arriba. Ya está. Con esto hemos acabado lo que es el protector del radiador. Lo apartaremos y procederemos a la siguiente fase, que es el parachoques. Parachoques, que es esta pieza. Y entonces aquí lo que nos piden es que la pongamos de esta manera, y el soporte que lo pondremos digamos que es el soporte para engancharlo al chasis. Si vemos, son dos agujeros, uno más grande, uno más pequeño, y aquí tenemos un pivote y el agujero para el tornillo. Es decir, no nos podemos equivocar, y esto también será atornillado con tornillos AM. Aquí tenemos uno, y como es en metal, un poco de aceite nos ayuda a enroscarlo. Y os preguntáis por qué no utilizo el destornillador que viene. La verdad, yo me he acostumbrado a estos que estoy utilizando, me van bien, son imantados y no dan problemas. Porque esos los que vienen con los kits en estos coleccionables suelen tener poca vida útil. El segundo tornillo lo atornillamos y ya lo tenemos apretado. Comprobamos que esté fijo. Están fijos. Perfecto. Ahora quieren que montemos el soporte del enganche, en este caso así, y también con un tornillo AM lo fijaremos en su lugar. A veces cuesta un poco, pero con paciencia y saliva se puede atornillar. Listo, ya tenemos casi todo el parachoques montado. Ahora quieren que montemos lo que es el soporte de la matrícula, que irá en estos dos agujeros de aquí. Si quiere, este ha entrado. A este le cuesta un poco, pero no nos preocupa porque lo vamos a atornillar. En este caso cambiaré de destornillador, porque la cabeza de estos es un pelín más pequeña. Y ojo, no atornilléis recto, ya lo estáis viendo, no es perpendicular si no está un poco inclinado, tiene un ángulo.
que si no, no vais a encontrar el... Casi estamos del parachoques. Ahora lo que nos piden es que introduzcamos el bulón de la quinta rueda o del enganche. Y ahora sí, el resultado del primer fascículo del Unimog. Y lo que os he dicho, no estará disponible aquí en España y no creo que lo traigan, al no ser que a alguien se le haya encendido en las empresas que se dedican a esto, Salvat o Planeta de Agostini, que lo quieran traer aquí para que nosotros o vosotros podáis disfrutar, porque yo lo hago a través de un amigo mío en Alemania, es decir, yo le giro el dinero, él se ha abonado, y entonces una vez al mes me envían los fascículos hacia aquí. A ver si tenéis suerte y podéis construirlo aquí, porque yo creo que es un vehículo relativamente interesante. No es típico. Yo sé, por ejemplo, que hay un alemán que le está cambiando el color verde forestal, lo está cambiando contra el naranja comunal. Es decir, el naranja que tienen los vehículos que trabajan para las brigadas municipales y todo eso. Bueno, vamos a proseguir con el fascículo número 2. Esto lo reservaremos. Y el fascículo número 2, vamos a estar montando el capó, el volante, la columna de dirección, y esto es un de eso, conforme el logotipo Unimog y las letras Unimog que tendrán que ir pegadas aquí. Bueno, empezamos con el fascículo número 2 y una cosa ya la he aplicado fuera de cámara porque esto yo sabía que me costaría bastante tiempo, y es eso, porque la O tiene que estar justo en el centro el agujero tiene que estar en el centro de la O, y esto aplicarlo cuesta una barbaridad. Y entonces lo siguiente que vamos a hacer es aplicar la estrella Mercedes, que simplemente va a presión. Y con esto tenemos el capó ya acabado, semi acabado. Ahora vamos a por la columna de dirección con el volante. Aquí simplemente es poner la columna en el orificio del volante, buscar la posición y con un tornillo AM fijarla en el volante. Epa. Atornillar. Y ya queda fijo. Ahora lo que tenemos que hacer es poner el botón de la bocina, también simplemente a presión, y listo está el volante. Ahora lo siguiente que quiere que hagamos es que cojamos esto, y esto me tiene toda la pinta como si fuera el soporte de la rueda. Que si nos fijamos lo ponemos de esta manera, y esto tiene que ir aquí.
y otra vez 2 tornillos AM. Y cuando van dos, mejor poner primero uno sin apretar, luego insertar el segundo. Y lo que hago yo es siempre bañarlo un poquillo en aceite. A ver, no bañarlo, si no le pongo un poco de aceite 6 en 1 en la punta de la rosca para facilitarme el de eso. Como tiene pintura, siempre hay alguna tolerancia y ya está. Y el tercer tornillo AM, que es en la parte inferior. La parte inferior. Y con esto ya hemos acabado el fascículo número 2. Es decir, el volante. Y esto ya... Ah, no, sí, esto es el soporte de la rueda. El pivote de la rueda es esto, porque aquí me parece que va el muelle. El muelle o el amortiguador en esta posición. Con esto tenemos el fascículo 2 acabado y procederemos al fascículo número 3. Bueno, el fascículo número 3 nos lleva a montar la rueda. Fijaros qué pedazo de rueda, es decir, el recuadro este son pulgadas, 1, 2, 3, 4, 5 pulgadas por 5 pulgadas, más o menos, un pelín más. Y 1,5 pulgadas de ancho. Ya es considerable esto. Aquí lo mismo nos fijamos, porque si veis, hay un lado que normalmente es un poco más mate. En este caso los dos lados son iguales, pues no nos tenemos que fijar mucho. Y entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Introducimos la llanta, damos la vuelta y la segunda mitad de la llanta, siempre fijándonos que los agujeros coincidan con los de abajo. Eso es lo más difícil, habitualmente suele ser lo más difícil, pero para eso uno tiene un poco de ayuda. Epa, ya se me ha caído, ya se me ha salido la parte de abajo. Un segundo. Y luego quieren que lo atornillemos con tornillos BM. El famoso BM, porque me parece que este tornillo aparece en todas las maquetas de construcción o de archivo de fascículos y de coleccionables, porque el BM me ha aparecido también en el Pegaso. Para todas las llantas. Vale, ya está, aguanta. No he apretado por completo, solamente que me aguante, porque esto ya... Y si nos ponemos a pensar que tengo que hacer 3 más de estas, ya os podéis imaginar lo alto que será el vehículo. Y eso que es escala 1.8. Siempre teniendo en mente que es escala 1.8. Es decir, no lo han hecho más pequeño, como el Pegaso, en este caso el Pegaso de Salvat, que es 1:12, si no me confundo ahora, me parece que era 1:12. Y no sé qué otro era. Ah, sí, el que saca ahora Agora Models, la escalera torre del Departamento de Bomberos de Nueva York, que es escala 1.24. Y luego está también la escala 1.16, que me parece que era el Routemaster también, el autobús de Londres, el doble piso, también era 1:12. Es decir, están metiéndose
en diferentes escalas, porque me imagino que, claro, 1,24 para la escalera de eso, que es un camión 3 ejes, y ya tiene 50 y pico centímetros de longitud. Imaginaros eso en escala 1,12, que ¡buah!, ya debe de ser la rehostia. Y ahora que he visto en Inglaterra están lanzando el tráiler de Stowarts, que también tiene una medida considerable. Ahí tenéis la llanta, bueno, las dos partes de la llanta juntada con la rueda, o digamos el neumático. Así tenemos la rueda, una de las ruedas ya acabada. Ahora, ¿qué quiere que hagamos? Así que introduzcamos esto. No, esto que lo introduzcamos desde aquí. Que ahora vendrá cuando lo matan. Y con tornillos AM fijar el tambor. Deduzco que es un tambor de freno lo que representa esto. El primero puesto. Bueno, digo, si os queréis entretener así, esto normalmente, como vienen cada mes 4 fascículos, en 1 hora más o menos, estáis ocupados 1 hora. Depende del fascículo, depende de las piezas, pero es más o menos 1 hora de entretenimiento. Y como es una vez al mes nada más, os entretenéis un ratillo, lo guardáis y hasta el mes que viene. Y lo interesante es porque ves crecer el modelo, porque te va creciendo a medida que van pasando los meses, vas creciendo y todo eso. Yo, por ejemplo, sé que aquí ahora me vendrán el motor, que son de muchísimas partes, motor bastante detallado, la caja de engranajes, la caja de cambio, la caja de transfer, los diferenciales en los ejes. Luego me viene también el chasis, me parece que son 3 partes o 2, ahora no me acuerdo. No me acuerdo si lo vi bien en el vídeo o no lo vi, porque esto lo vi yo de un vídeo, en un vídeo de uno de los alemanes que están en YouTube. Me parece que eran 2 piezas, lo que es el chasis, lo que es como dicen, el chasis central. Entonces, ahora quieren que introduzcamos en este la pieza aquella que me imagino que tiene que ir así. Sí, señor. Con tornillo AM. Claro, es metal. Ahí. Creo que aquí puedo apretar ya también el primer tornillo. Bien. Se tiene que decir todo. Hachette ya tiene tanta experiencia en estas maquetas que les sale muy bien la exactitud, la correspondencia entre piezas y todo eso les está saliendo cada vez mejor. Que yo me acuerdo que al principio hubo una maqueta de un coche, me parece que era un Opel Manta, en el mercado alemán, que los alemanes se estaban quejando de que no era muy precisa, la verdad. A ver, entonces,
Esto así. Toma. Creo que tengo un problema. Creo que voy a tener un problema. Que me parece que no está hecha la rosca en este. ¿O sí? He tenido suerte. ¡Ah, qué bien! Es como decía yo, esto es el soporte del amortiguador o del muelle o lo que sea. Entonces ahora quieren que pongamos esto, que es el tapacubos, y tenemos la rueda montada. Siempre cuando montáis ruedas, fijaros de que rueden libremente, que no tengan ningún problema. Y con esto hemos acabado el fascículo número 3. Procederemos al fascículo número 4. Bueno, en el fascículo número 4 nos entregan los guardabarros derecho e izquierdo respective. Y nos dicen que empecemos por el guardabarros derecho, izquierdo, introduciendo el intermitente en el orificio y mediante un tornillo AP lo fijaremos en su sitio. Recordaros que AP, la P es plástico, y si nos sale AM enroscaremos en metal. Bueno, ya está fijado el intermitente en el lado izquierdo. Ahora procederemos a introducir en el mismo sitio, pero en el lado opuesto, el intermitente derecho, otra vez un tornillo AP, no os preocupéis, siempre hay uno de más, si se os escapa, y si no, durante el montaje siempre aparecen los mismos tornillos y lo podéis sustituir tranquilamente. Ya tenemos el montaje de los intermitentes, bueno, de los reflectores de los intermitentes acabados. Ahora recuperaremos del fascículo número 1 el radiador, o mejor dicho, la parrilla del radiador, y nos fijaremos que coincida de esta manera. ¿Veis aquí? Hay dos pivote guía, y entonces en estos dos orificios introduciremos tornillos CM. Que si os fijáis tienen una cabeza no de lenteja, sino son cónicos.
son cónicos. Y ya tenemos la unión entre el guardabarros derecho e izquierdo con el radiador acabada. Ahora repetiremos la misma operación en el lado derecho. Otra vez tornillos CM. Epa. Y ya tenemos parte del frontal del vehículo acabado. Como podéis ver, un tamaño considerable para ser tan pequeño. La verdad sea dicha. Y ahora nos indica en las instrucciones que apliquemos los reflectores del faro. Esto es indistinto por lo que veo, izquierda o derecha. Y que lo fijemos con los tornillos AP. Lo que habíamos dicho antes, AP plástico, AM metal, que me he salido del recuadro. Ya tenemos el primer reflector montado. Ahora procederemos al montaje del segundo, es decir, el lado derecho. Lo bueno es que uno no se puede confundir, que no se tenga que estar fijando en cuál es cuál, si es derecha o izquierda, porque eso a veces también uno se tiene que fijar. Ya tenemos los reflectores de los faros montados y ahora procederemos a montar las lentes, que esto por lo que he visto simplemente es presentar y cuando hace clac está en su sitio. Y ya lo tenemos. ¿Qué os parece? Hasta aquí lo que es el frontal. Y si nos presentamos el futuro capó del motor, no queda mal. Os hacéis una idea de lo bonito que es este vehículo. Tenía su qué. Ahora vamos a proceder a montar las ópticas de los intermitentes. Uno. Y dos. Listos. Con esto hemos concluido con el fascículo 4 de la primera entrega del Mercedes Unimog. Entonces, esto nos ha llevado a montar el frontal
el capó del motor, el parachoques, el volante y la rueda, que no me entra. La pondré así. Que no me entra. Sí que me entra. Aquí tenemos todas las piezas que hemos montado en los primeros fascículos, los primeros 4 fascículos, y más adelante veremos cómo van en los siguientes fascículos. Con esto os deseo que os vaya bien y espero veros con las próximas entregas. Hasta luego.